Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del área de mecánica de materiales. Vamos a resolver un ejercicio de este tema de esfuerzos axiales en dos dimensiones. Es un ejercicio muy similar al que veíamos en el primer video del canal sobre armaduras. Vamos a hacer un análisis con el método de nodos. Tenemos este ejercicio que lo pueden encontrar en el libro de mecánica de materiales de Hibeler. Aquí en la descripción les dejo el dato. Y lo que nos dice es que la lámpara que tenemos por aquí colgada tiene una masa de 80 kilogramos y está sostenida por barras BC y AB, cuyos diámetros son de 10 milímetros para la AB y de 8 milímetros para la BC. Tenemos que determinar el esfuerzo normal promedio en cada una de estas barras y vamos a ver cómo hacemos ese procedimiento. Primero, para calcular el esfuerzo normal en cada barra tenemos que determinar cuál es la fuerza que actúa sobre cada una de ellas, en función de la fuerza que está actuando hacia abajo por parte de la lámpara. Tiene que haber una fuerza de reacción sobre las barras para que se equilibre. Y para calcular estas fuerzas nos basamos en sumatoria de fuerzas en equilibrio, o sea que la sumatoria de fuerzas en cualquiera de los ejes nos tiene que dar un valor de 0. Primero vamos a colocar aquí una flecha que nos representa la masa, bueno, el peso de esta lámpara, solo que aquí tenemos el dato de la masa nada más. Y para determinar el peso nos vamos a basar en que el peso de un objeto es igual a la masa por la aceleración gravitacional. Y el dato de la aceleración gravitacional es el de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos esta operación, 80 por ese valor nos va a dar el peso de la lámpara, que es esa fuerza que va hacia abajo, de 784.8 newtons. Estas son las unidades de fuerza si multiplicamos masa en kilogramos y aceleración gravitacional en metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos esta fuerza y como va hacia abajo, vamos a suponer que va a haber fuerzas de reacción sobre las barras hacia arriba, dirigiéndose hacia arriba, saliendo del nodo que vamos a tener aquí en la parte central. Vamos a colocarlas por aquí también. Y a las fuerzas que están aplicadas sobre estas barras les vamos a llamar BC, porque está sobre la barra BC, y BA porque está en la barra AB. ¿Por qué le ponemos BA y no AB? Pues porque la fuerza se dirige desde B hasta A, solo por eso, pero lo pueden indicar como ustedes prefieran. Vamos a dejarlo de esta manera, como un diagrama de cuerpo libre nada más, sin poner ahí la lámpara ni nada de lo demás, para que tengamos únicamente las fuerzas que están actuando a partir de este nodo que tenemos en la parte central. Este nodo sería el punto B. Y recordemos que nos vamos a basar en sumatorias de fuerzas, así que necesitamos conocer cuáles son las fuerzas que actúan en cada uno de los ejes. Aquí únicamente tenemos en el eje Y, si tenemos un sistema de coordenadas algo así, donde esto sería Y y esto sería X. Sobre el eje Y ya tenemos esta que va hacia abajo. Necesitamos conocer cuáles son las componentes de estas fuerzas que llevan un cierto ángulo hacia arriba. Bueno, ahí quedó un poco chueco, pero va hacia arriba. Tenemos aquí dos componentes en el eje Y y también tendríamos dos componentes en el eje X. Vamos a determinar también cuáles son las direcciones de estas componentes. Nos vamos a basar primero en las componentes de la fuerza BC. ¿Por qué colocamos estas componentes en estas direcciones? La de BCX la ponemos hacia la derecha y la de BCY hacia arriba. Es porque la dirección que lleva la flecha BC va hacia acá, por lo tanto sus componentes deben de seguir esa misma dirección. Para nuestra fuerza BA hacemos lo mismo, como la fuerza se dirige en esta dirección, pues su componente en Y tiene que ir hacia arriba y su componente en X tiene que ir hacia la izquierda, siguiendo las mismas direcciones de la fuerza principal. Y a estas componentes les vamos a llamar BCY para esta, BCX, BAY y BAX. Estas son las que vamos a utilizar en nuestro análisis de fuerzas. Ahora vamos a colocar nuestra sumatoria de fuerzas en Y, que como dijimos tiene que ser igual a 0. Vamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y, y estas son la de BAY, que es la componente de esta fuerza que va hacia arriba. La vamos a poner positiva porque va hacia arriba. Recuerden que nos vamos a basar en ese principio. La de BCY va hacia arriba también, por eso también la colocamos
positiva, están sumando estas dos. Y la de 784.8 newtons, que corresponde con el peso de la lámpara, como va hacia abajo, la vamos a colocar aquí negativa en nuestra sumatoria, y esto nos tiene que dar igual a 0. Ahora nos vamos a la sumatoria de fuerzas en X. Vemos que las únicas componentes en X son BCX y BAX. En lo que nos basábamos para el método de nodos es que si la fuerza sale del nodo hacia la derecha, la vamos a tomar como positiva, como esta que sale de aquí hacia acá. Así que la de BCX la vamos a poner aquí como positiva, y la de BAX, como sale hacia la izquierda en sentido opuesto, la vamos a poner como negativa, y la suma de estas dos nos va a dar 0. También aquí hicimos algo antes de pasar a lo siguiente. Esta fuerza que tenemos aquí negativa la pasamos del otro lado para dejar únicamente estas dos variables de este lado de la ecuación, y si la pasamos del otro lado la pasamos positiva, por eso esto cambia de esta manera. Ahora tenemos que, a partir de estas dos sumatorias, obtener dos ecuaciones, porque vamos a tener dos variables, son dos fuerzas las que queremos calcular. Por lo tanto son dos variables y necesitamos un sistema de dos ecuaciones que contenga a estas dos variables para poder resolverlo. Y eso lo obtenemos a partir de estas dos sumatorias. Esta sería nuestra primera ecuación prácticamente, y esta nuestra segunda ecuación. Pero aquí tenemos componentes. BAY no es lo mismo que BAX, y BCY no es lo mismo que BCX. Por lo tanto necesitamos colocar estas componentes en función de su fuerza principal BC y BA. De esta manera las variables van a ser BC y BA solamente. Y para poder cambiar esto, poder cambiar estas componentes por su equivalente con la fuerza principal, nos vamos a basar en trigonometría. Aquí tenemos para este lado, primero vamos a analizar este lado. Tenemos un triangulito que nos representa a cuánto equivalen los lados de este triángulo, de estas componentes y de su fuerza principal. Es como si tuviéramos aquí una distancia de 3 metros, por ejemplo, acá una distancia de 4 metros y esta hipotenusa sería de 5 metros. Es más o menos lo que nos representa este triángulo aquí. Y también el mismo triángulo tiene su componente en Y, que es BCY, su componente en X, que es BCX, y su hipotenusa, que es BC. Así que podemos poner el mismo triángulo de las dos maneras, con sus catetos 3, 4, BCY y BX, y sus hipotenusas 5 y BC. Es el mismo triángulo. Por lo tanto, si hacemos una relación entre el cateto opuesto a este ángulo, que sería 3, y la hipotenusa, 3 sobre 5, nos tiene que dar lo mismo que la relación entre el cateto opuesto BCY y BC. Así que 3 entre 5 sería igual a BCY entre BC. Por eso ponemos esta igualación aquí. Como es el mismo triángulo, es la misma relación entre sus lados. Y de aquí podemos despejar el valor de BCY en función de la componente principal de la hipotenusa BC. Pasamos la BC del otro lado multiplicando y queda como 3/5 de BC, que es igual a BCY. Y esto lo ponemos de este lado. Hacemos lo mismo para la componente BCX. Ahora tomamos este lado de acá abajo, que es 4 entre 5. Nos tiene que dar lo mismo que BCX entre BC. Y de aquí despejamos BCX pasando este del otro lado multiplicando, y nos queda 4/5 de BC. Así que ya tenemos las dos equivalencias para BCY y para BCX. Las podemos sustituir aquí en estas ecuaciones. Sustituimos para BCY y para BCX sus equivalentes, que son 3/5 de BC para BCY y 4/5 de BC para BCX. Ya tenemos la primera sustitución, ahora nos faltan estas dos. Aquí ya la variable es la misma aquí que aquí. Ahora vamos a tomar este otro ángulo de acá para este lado de nuestro diagrama. Ya no tenemos una relación de lados para triángulos, pero tenemos un triángulo con un ángulo determinado. Y aquí nos vamos a basar en funciones trigonométricas. Primero, para calcular cuál es la equivalencia entre BAY y BA, nos vamos a basar en el seno del ángulo. La función trigonométrica para un ángulo específico del seno nos dice que el seno del ángulo, vamos a ponerlo como ángulo θ, es igual al cateto opuesto a ese ángulo entre la hipotenusa.
Aquí el ángulo es este, su cateto opuesto es este, su hipotenusa es esta, así que el seno de 60 grados es igual a BAY entre BA. Y de aquí podemos despejar para BAY, pasando BA del otro lado y nos queda que es igual a BA seno de 60. Hacemos lo mismo para el cateto adyacente, que es BAX, y la función trigonométrica nos dice que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente a ese ángulo entre la hipotenusa. El cateto adyacente ya dijimos que es BAX, la hipotenusa es BA, y por lo tanto el coseno de 60 es igual a BAX entre BA. Si despejamos para BAX, BA pasa de este lado multiplicando y nos queda que es igual a BA coseno de 60. Y podemos sustituir estas dos equivalencias para las dos componentes que tenemos para la fuerza BA. Y nos quedan así las ecuaciones. Ya tenemos variable BA, variable BA, variable BC y variable BC en ambas ecuaciones, y ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones determinado. Lo vamos a representar de esta manera. Esta va a ser nuestra ecuación número 1, esta va a ser nuestra ecuación número 2, y podemos utilizar cualquier método para solucionar estas ecuaciones, para resolver estas ecuaciones: el método de la suma, el método de la resta, el método de la sustitución. Yo en lo particular utilizo siempre el método de la sustitución. Así que tomando estas dos ecuaciones, podemos escoger una de ellas. Yo voy a escoger esta de aquí abajo. Y podemos despejar para una de las componentes, una de las variables. Por ejemplo, para la variable BC, aquí pasamos esto del otro lado sumando porque está restando. Y nos queda que 4/5 de BC es igual a BA coseno de 60. Y de aquí despejamos para BC, pasando el 5 del otro lado multiplicando y el 4 del otro lado dividiendo. Y nos queda que BC es igual a 5/4 de BA coseno de 60. Y esta equivalencia la vamos a sustituir en la otra ecuación, en la ecuación número 1, donde iría BC, que sería en esta parte. Vamos a colocar esta equivalente. Y nos quedaría algo así. BA seno de 60, igual que acá, más 3/5 de BC, pero en lugar de BC colocamos su equivalente, que es 5/4 de BA coseno de 60. Esto es como si fuera BC. Y ahora nos queda una ecuación que únicamente tiene una variable, que es BA. Ya podemos resolverlo para esa variable, pero primero tenemos que hacer algunas operaciones porque aquí tenemos esto por esto. ¿Qué hacemos con eso? Vamos a multiplicar 3/5 por 5/4 y este 5 de aquí del numerador se va con este del denominador y nos va a quedar 3/4 únicamente. Así que nos queda BA seno de 60 más 3/4 de BA coseno de 60. Aquí tenemos un término común que es BA, lo podemos sacar de aquí, dejarlo fuera, y esto multiplica a seno de 60 más 3/4 de coseno de 60, que son estas dos componentes que teníamos por aquí. Y eso es igual a 784.8. Ya sabemos que son newtons. Yo quité las unidades porque está representado como una ecuación nada más. Y luego de aquí todavía tenemos que hacer algo más. Esto que está multiplicando a BA lo vamos a pasar del otro lado dividiendo a 784.8 y ya nos queda despejado BA. De esa manera hacemos la operación, esto entre esto, y nos da un total de 632.38 newtons. Esa es la fuerza que está aplicada sobre esta barra de aquí. Conociendo esta fuerza y recordando la igualación que habíamos hecho para BC, que venía de la sustitución de esta ecuación, nos quedaba que BC es igual a 5/4 de BA coseno de 60. Y ya conociendo el valor de BA, podemos despejarlo aquí en esta ecuación. Y nos queda que el valor de BC es igual a 395.24 newtons. Y ya tenemos también la fuerza resultante en esta barra de este lado. Si ya conocemos las fuerzas aplicadas sobre las barras, con estas fuerzas vamos a calcular los esfuerzos sobre estas barras, que es lo que nos pedía el problema al principio, de acuerdo con esta ecuación. El esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Este sigma es el esfuerzo. Y el área es el área de sección transversal de las barras. Si hacemos un corte aquí en cada barra y la vemos desde afuera, se vería una barra
de perfil circular aquí, una barra de perfil circular acá, y necesitamos determinar cuáles son esas áreas perpendiculares a la fuerza que se está aplicando aquí. Nos dieron los datos de los diámetros de estas barras, que son 10 milímetros para la barra BA y 8 milímetros para la barra BC. Y recordamos que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Podemos calcular el área directamente en milímetros cuadrados, no pasa nada. Si dividimos newtons sobre milímetros cuadrados, esto se representa como megapascales, que son unidades comunes para los esfuerzos. Lo más común a veces sería dividir newton sobre metro cuadrado, que son pascales, pero como el esfuerzo suelen ser valores muy altos, se representan más en kilopascales, megapascales o gigapascales. Así que esto está bien. Vamos a utilizarlo en milímetros. Calculamos las áreas entonces, sustituyendo para la barra BA los 10 milímetros en el diámetro y para la barra BC los 8 milímetros en el diámetro. Nos da un área de 78.54 milímetros cuadrados para la barra BA y 50.26 milímetros cuadrados para la barra BC. Ya teniendo estas áreas y conociendo las fuerzas que calculamos con el método de nodos, vamos a utilizar la ecuación del esfuerzo. El esfuerzo para BA sería la fuerza aplicada en la barra BA, 632.38 newtons entre 78.54 milímetros cuadrados, y esto nos da 8.05 newtons sobre milímetro cuadrado, que dijimos que equivale a megapascales. Así que el resultado es 8.05 megapascales en esta barra. Es un esfuerzo en tensión, recordando que si la fuerza sale del nodo, vamos a tener un esfuerzo, sería sigma, un esfuerzo en tensión. Y lo mismo para esta otra, como sale del nodo, sería un esfuerzo en tensión. Para la barra BC tenemos una carga de 395.24 newtons entre el área de 50.26 milímetros cuadrados, y eso nos da un total de 7.86 newtons sobre milímetro cuadrado, que equivale a 7.86 megapascales, también en tensión. Vamos a poner aquí la T. Y ya con esto tenemos el cálculo de los esfuerzos que nos pide. Estos son los esfuerzos a los que están sometidas estas barras cuando colocamos esta lámpara de 80 kilogramos. Con esto damos por terminado este ejercicio, recordando el método de nodos que vimos en el primer video de este canal. Se los dejo abajo en la descripción por si quieren repasar ese tema de análisis de armaduras. Nos vemos en un próximo video, cuídense.